Una noche de gala reluciente, donde los diamantes brillan más que las estrellas y los secretos se ocultan tras sonrisas falsas. Pero lo que ocurrió esa velada cambió todo. Un multimillonario arrogante ordenó a una camarera negra que se arrodillara, y lo que siguió lo dejó pálido como un fantasma. Bienvenidos a esta historia impactante que te mantendrá al borde del asiento. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos como este. En el corazón de Nueva York, la gala anual de los magnates era el evento del año. Luces cegadoras, champán fluyendo como ríos de oro y los más poderosos del mundo codeándose en un salón adornado con cristal y mármol. Entre ellos destacaba Victor Hargrove, un multimillonario de 55 años cuya fortuna provenía de imperios tecnológicos y manipulaciones bursátiles. Con su traje a medida y una sonrisa que parecía tallada en hielo, Victor era conocido por su desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Esa noche, su ego estaba en su punto más alto, rodeado de aduladores que reían cada una de sus bromas crueles. La camarera en cuestión se llamaba Aisha Thompson. De piel ébano reluciente bajo las luces, con ojos que guardaban historias de resiliencia y una gracia natural que contrastaba con el caos del servicio. A sus 28 años, Aisha trabajaba en eventos de élite para pagar sus estudios de derecho, soñando con un futuro donde pudiera defender a los oprimidos. Llevaba una bandeja de copas con mano firme, navegando entre los invitados como una sombra invisible. Todo comenzó cuando Victor, en medio de una conversación animada con un grupo de inversionistas, derramó accidentalmente su copa de vino tinto sobre el suelo inmaculado. El líquido se extendió como una mancha de sangre, y él, en lugar de disculparse, miró a su alrededor con irritación. Sus ojos se posaron en Aisha, quien pasaba cerca. «Tú», espetó con voz autoritaria, señalándola como si fuera un objeto. «Limpia esto ahora. Y hazlo de rodillas, para que aprendas a ser más cuidadosa la próxima vez». El salón pareció congelarse por un instante. Los murmullos cesaron, y varias miradas se volvieron hacia la escena. Aisha sintió un nudo en el estómago, una mezcla de ira y humillación que le quemaba por dentro. Pero en lugar de rebelarse de inmediato, sostuvo la mirada de Victor con una calma inquietante. «Señor», respondió con voz serena pero firme, «no soy su sirvienta personal. Si necesita limpieza, puedo llamar al personal de mantenimiento». Victor rió, una carcajada fría que resonó en el salón. «¡Qué insolencia! ¿Sabes quién soy yo? Puedo comprar este lugar y despedirte en un segundo. Arrodíllate y limpia, o te arrepentirás». Sus amigos rieron nerviosamente, pero Aisha no se movió. En cambio, sacó su teléfono del bolsillo de su delantal y marcó un número con deliberada lentitud. Lo que Victor no sabía era que Aisha no era solo una camarera. Hacía años, durante su juventud en las calles de Harlem, había desarrollado una red de contactos que la habían llevado a posiciones inesperadas. Su verdadero talento no estaba en servir copas, sino en desentrañar secretos. Como investigadora freelance para una firma de abogados de alto perfil, Aisha había recopilado información sobre hombres como Victor, evasión fiscal, sobornos y escándalos ocultos que podrían derrumbar imperios. Mientras el teléfono sonaba, Victor comenzó a impacientarse. «Guarda eso y obedece», gritó, acercándose a ella con el rostro enrojecido. Pero entonces, del otro lado de la línea, una voz respondió. Aisha habló en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Victor escuchara. «Sí, es él. Tengo la confirmación. Procede con la exposición». El color empezó a drenarse del rostro de Victor. ¿Exposición? ¿De qué estaba hablando esta mujer? Intentó arrebatarle el teléfono, pero Aisha dio un paso atrás con agilidad. «Señor Hargrove», dijo con una sonrisa que ahora parecía letal, «creo que debería revisar sus cuentas offshore. Hay una transferencia reciente que podría interesarle a la SEC». Victor palideció. Recordó vagamente una transacción dudosa que había autorizado esa misma semana, creyendo que estaba bien enterrada. ¿Cómo podía saberlo ella? El salón ahora era un hervidero de susurros, y varios invitados sacaban sus teléfonos para grabar la escena. Aisha continuó, su voz ganando fuerza, «Y eso no es todo. ¿Recuerda la gala del año pasado? La joven pasante que desapareció después de rechazar sus avances. Tengo testigos y correos electrónicos que lo implican». El multimillonario retrocedió, su arrogancia evaporándose como humo. Sus amigos se apartaron, fingiendo no conocerlo.
Aisha, con la bandeja aún en mano, se inclinó ligeramente hacia él y susurró: «Ahora, ¿quién debería arrodillarse?». Pero la noche apenas comenzaba. Víctor, desesperado, intentó contraatacar, llamando a seguridad, pero lo que siguió fue una cadena de eventos que lo arrastraría a un abismo de revelaciones. Primero, su teléfono vibró con notificaciones de alertas bancarias, cuentas congeladas. Luego, un hombre de traje oscuro se acercó desde el fondo del salón, presentándose como agente federal. «Señor Hargrove, tenemos que hablar». Aisha observó todo con una satisfacción contenida, pero su mente ya planeaba el siguiente movimiento. Había esperado este momento durante meses, desde que una amiga le contó sobre las fechorías de Víctor. Sin embargo, justo cuando la gente esposaba al multimillonario, un invitado inesperado irrumpió en la escena. La exesposa de Víctor, una mujer poderosa con sus propios secretos, quien gritó: «Espera. Tengo algo que agregar a esto». Y entonces, la gala se convirtió en un caos total, con flashes de cámaras y gritos de sorpresa. Aisha se deslizó entre la multitud, pero no antes de que Víctor, con el rostro lívido, la mirara por última vez y murmurara: «¿Quién eres tú realmente?». Una noche de gala reluciente, donde los diamantes brillan más que las estrellas y los secretos se ocultan tras sonrisas falsas. Pero lo que ocurrió esa velada cambió todo. Un multimillonario arrogante ordenó a una camarera negra que se arrodillara, y lo que siguió lo dejó pálido como un fantasma. Bienvenidos a esta historia impactante que te mantendrá al borde del asiento. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos como este. En el corazón de Nueva York, la gala anual de los magnates era el evento del año. Luces cegadoras, champán fluyendo como ríos de oro y los más poderosos del mundo codeándose en un salón adornado con cristal y mármol. Entre ellos destacaba Víctor Hargrove, un multimillonario de 55 años cuya fortuna provenía de imperios tecnológicos y manipulaciones bursátiles. Con su traje a medida y una sonrisa que parecía tallada en hielo, Víctor era conocido por su desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Esa noche, su ego estaba en su punto más alto, rodeado de aduladores que reían cada una de sus bromas crueles. La camarera en cuestión se llamaba Aisha Thompson. De piel ébano reluciente bajo las luces, con ojos que guardaban historias de resiliencia y una gracia natural que contrastaba con el caos del servicio. A sus 28 años, Aisha trabajaba en eventos de élite para pagar sus estudios de derecho, soñando con un futuro donde pudiera defender a los oprimidos. Llevaba una bandeja de copas con mano firme, navegando entre los invitados como una sombra invisible. Todo comenzó cuando Víctor, en medio de una conversación animada con un grupo de inversionistas, derramó accidentalmente su copa de vino tinto sobre el suelo inmaculado. El líquido se extendió como una mancha de sangre, y él, en lugar de disculparse, miró a su alrededor con irritación. Sus ojos se posaron en Aisha, quien pasaba cerca. «Tú», espetó con voz autoritaria, señalándola como si fuera un objeto. «Limpia esto ahora. Y hazlo de rodillas, para que aprendas a ser más cuidadosa la próxima vez». El salón pareció congelarse por un instante. Los murmullos cesaron, y varias miradas se volvieron hacia la escena. Aisha sintió un nudo en el estómago, una mezcla de ira y humillación que le quemaba por dentro. Pero en lugar de rebelarse de inmediato, sostuvo la mirada de Víctor con una calma inquietante. «Señor», respondió con voz serena pero firme, «no soy su sirvienta personal. Si necesita limpieza, puedo llamar al personal de mantenimiento». Víctor rió, una carcajada fría que resonó en el salón. «¡Qué insolencia! ¿Sabes quién soy yo? Puedo comprar este lugar y despedirte en un segundo. Arrodíllate y limpia, o te arrepentirás». Sus amigos rieron nerviosamente, pero Aisha no se movió. En cambio, sacó su teléfono del bolsillo de su delantal y marcó un número con deliberada lentitud. Lo que Víctor no sabía era que Aisha no era solo una camarera. Hacía años, durante su juventud en las calles de Harlem, había desarrollado una red de contactos que la habían llevado a posiciones inesperadas. Su verdadero talento no estaba en servir copas, sino en desentrañar secretos. Como investigadora freelance para una firma de abogados de alto perfil, Aisha había recopilado información sobre hombres como Víctor, evasión fiscal, sobornos y escándalos ocultos que podrían derrumbar imperios. Mientras el teléfono sonaba, Víctor comenzó a impacientarse. «Guarda eso y obedece», gritó, acercándose a ella con el rostro enrojecido.
Pero entonces, del otro lado de la línea, una voz respondió. Aisha habló en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Víctor escuchara. Sí, es él. Tengo la confirmación. Procede con la exposición. El color empezó a drenarse del rostro de Víctor. ¿Exposición? ¿De qué estaba hablando esta mujer? Intentó arrebatarle el teléfono, pero Aisha dio un paso atrás con agilidad. Señor Hargrove, dijo con una sonrisa que ahora parecía letal, creo que debería revisar sus cuentas offshore. Hay una transferencia reciente que podría interesarle a la SEC. Víctor palideció. Recordó vagamente una transacción dudosa que había autorizado esa misma semana, creyendo que estaba bien enterrada. ¿Cómo podía saberlo ella? El salón ahora era un hervidero de susurros, y varios invitados sacaban sus teléfonos para grabar la escena. Aisha continuó, su voz ganando fuerza, y eso no es todo. ¿Recuerda la gala del año pasado? La joven pasante que desapareció después de rechazar sus avances. Tengo testigos y correos electrónicos que lo implican. El multimillonario retrocedió, su arrogancia evaporándose como humo. Sus amigos se apartaron, fingiendo no conocerlo. Aisha, con la bandeja aún en mano, se inclinó ligeramente hacia él y susurró. Ahora, ¿quién debería arrodillarse? Pero la noche apenas comenzaba. Víctor, desesperado, intentó contraatacar, llamando a seguridad, pero lo que siguió fue una cadena de eventos que lo arrastraría a un abismo de revelaciones. Primero, su teléfono vibró con notificaciones de alertas bancarias, cuentas congeladas. Luego, un hombre de traje oscuro se acercó desde el fondo del salón, presentándose como agente federal. Señor Hargrove, tenemos que hablar. Aisha observó todo con una satisfacción contenida, pero su mente ya planeaba el siguiente movimiento. Había esperado este momento durante meses, desde que una amiga le contó sobre las fechorías de Víctor. Sin embargo, justo cuando la gente esposaba al multimillonario, un invitado inesperado irrumpió en la escena. La exesposa de Víctor, una mujer poderosa con sus propios secretos, quien gritó, «Espera, tengo algo que agregar a esto». Y entonces, la gala se convirtió en un caos total, con flashes de cámaras y gritos de sorpresa. Aisha se deslizó entre la multitud, pero no antes de que Víctor, con el rostro lívido, la mirara por última vez y murmurara, «¿Quién? ¿Quién eres tú realmente?» La exesposa de Víctor, Eleanor Hargrove, irrumpió en el salón como un vendaval de elegancia vengativa. A sus 52 años, seguía siendo una visión, cabello plateado recogido en un moño impecable, un vestido negro que parecía absorber la luz y ojos que ardían con un fuego acumulado durante décadas de humillaciones. Nadie esperaba verla allí. El divorcio había sido un escándalo silenciado con millones, y ella había desaparecido a Europa, o eso creían todos. «Deténganlo», gritó con una voz que cortó el aire como un cuchillo. El agente federal vaciló un segundo, sorprendido por su autoridad natural. Eleanor se abrió paso entre la multitud, que ahora formaba un círculo perfecto alrededor del drama, teléfonos en alto grabando cada segundo. «Ese hombre no solo evadió impuestos y acosó mujeres», declaró, señalando a Víctor con un dedo enjollado. «Él falsificó mi firma para transferir acciones a nombre de su amante. Tengo los documentos aquí mismo». Víctor, con las esposas ya en las muñecas, intentó protestar, pero su voz salió como un graznido ahogado. «Eleanor, esto es absurdo. Tú firmaste todo voluntariamente». Pero su palidez se intensificó. Sabía que mentía. Eleanor sacó de su bolso un sobre grueso y lo entregó a la gente, quien lo abrió con curiosidad profesional. Dentro, copias notariadas de contratos manipulados, correos electrónicos incriminatorios y hasta grabaciones de voz donde Víctor admitía su plan para dejarla en la ruina. Aisha observaba desde un rincón, su corazón latiendo con una mezcla de satisfacción y cautela. No había planeado esto. Su investigación se centraba en los delitos financieros y el acoso de Víctor hacia empleadas, pero Eleanor era una pieza inesperada en el rompecabezas. ¿Cómo había sabido ella de la gala? ¿Y por qué ahora? Aisha sintió un escalofrío. En su línea de trabajo, las alianzas inesperadas podían ser tan peligrosas como los enemigos. El salón era un caos controlado. Periodistas disfrazados de invitados corrían hacia la escena, y el anfitrión de la gala, un banquero nervioso, intentaba calmar las aguas pidiendo discreción. Pero era tarde.
Las redes sociales ya explotaban con vídeos titulados Multimillonario humillado en gala y camarera revela secretos oscuros. Aisha vio cómo su propio rostro aparecía en algunas grabaciones, y supo que su anonimato estaba comprometido. Eleanor se volvió hacia ella, como si leyera sus pensamientos. Tú debes ser Aisha Thompson, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi abogada me habló de ti. Excelente trabajo recopilando evidencia sobre esa pasante. ¿Cómo se llamaba? Sofía. El agente asintió, revisando los documentos. Señora Hargrove, esto cambia las cosas. Podríamos agregar cargos por fraude matrimonial. Víctor, arrastrado hacia la salida, forcejeaba débilmente. Esto es una conspiración. Eleanor, pagaste a esta camarera para destruirme. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La multitud murmuraba, algunos con schadenfreude, otros con genuina indignación. Una mujer mayor, presidenta de una fundación contra el acoso, se acercó a Aisha y le tomó la mano. Jovencita, lo que hiciste aquí es valiente. Si necesitas apoyo para tu carrera, llámame. Mientras seguridad escoltaba a Víctor hacia una puerta lateral, ocurrió lo impensable. Un hombre joven, de unos 30 años, con rasgos similares a los de Víctor pero más suaves, emergió de entre los invitados. Era Alexander Hargrove, el hijo pródigo que había sido desheredado años atrás por rechazar el imperio familiar. Padre, dijo con voz calmada pero cargada de dolor acumulado. Es hora de que pagues por todo. No solo por lo de madre, sino por lo que le hiciste a mi hermana. El salón contuvo el aliento colectivo. ¿Hermana? Víctor tenía solo un hijo conocido. Alexander continuó, su voz ganando intensidad. Sí, la hija que ocultaste. La que tuviste con tu secretaria hace 25 años y a la que pagaste para que desapareciera. Eleanor se tambaleó, su compostura rompiéndose por primera vez. ¿Qué estás diciendo, Alex? El joven sacó su propio sobre, entregándoselo al agente. Pruebas de ADN, transferencias bancarias para silenciarla. Ella vive en Chicago ahora, y me contactó hace meses. Aisha sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su investigación no había tocado este secreto. Era demasiado profundo, demasiado enterrado. Víctor, ahora completamente derrotado, colapsó contra la pared, el rostro cenizo. Alex, hijo, no quería. Pero Alexander lo cortó. No soy tu hijo. No después de lo que hiciste. El agente federal, abrumado por la avalancha de evidencia, pidió refuerzos por radio. La gala, que había comenzado como una celebración de riqueza, se transformaba en un juicio público improvisado. Cámaras de noticias reales llegaban ahora, alertadas por las redes. Aisha decidió que era momento de retirarse. Su trabajo estaba hecho, pero las consecuencias apenas comenzaban. Sin embargo, justo cuando se dirigía a la salida de servicio, una mano la detuvo. Era Eleanor. Espera, Aisha. Necesitamos hablar. Tú iniciaste esto, pero hay más. Mucho más. Sus ojos brillaban con una intensidad que asustaba. Víctor no actuaba solo. Tenía socios en esta sala, hombres que cubrieron sus crímenes a cambio de favores. Si queremos justicia real, debemos exponerlos a todos. Aisha dudó, mirando hacia la puerta donde Víctor desaparecía en un vehículo policial. La noche había sido una victoria, pero Eleanor hablaba de una guerra. Señora Hargrove, yo solo quería justicia para las víctimas como Sofía. Eleanor sonrió, esta vez con genuina admiración. Y la tendrás. Pero únete a mí, y tendremos justicia para docenas más. Empezando por el senador que está allá, fingiendo shock. Aisha siguió su mirada hacia un hombre mayor conversando nerviosamente con su esposa. Reconocía el rostro, el senador involucrado en escándalos de lobby que su firma había investigado tangencialmente. El nudo en su estómago regresó, pero esta vez mezclado con adrenalina. La gala no había terminado, apenas entraba en su fase más oscura. Mientras las luces parpadeaban y la multitud se dispersaba en susurros, Aisha tomó una decisión. De acuerdo, dijo. Pero a mi manera. Eleanor asintió, y juntas se adentraron más en el salón, donde nuevos secretos aguardaban ser desenterrados. Alexander la siguió,
formando un trío improbable unido por el deseo de redención y venganza. Lo que siguió fue una serie de confrontaciones susurradas, documentos revelados y alianzas rotas que harían temblar los cimientos del poder en Nueva York. Y en el centro de todo, Aisha Thompson, la camarera que había hecho arrodillarse a un titán, ahora lideraba la carga hacia un amanecer incierto. Aisha sintió el peso de la mirada de Eleanor clavada en ella mientras avanzaban entre los invitados que fingían indiferencia, pero cuyos ojos la seguían como focos en un escenario. El senador Marcus Reynolds, un hombre de 60 y tantos con cabello plateado y una sonrisa política perfeccionada durante décadas, conversaba animadamente con un grupo de donantes, ajeno al peligro que se acercaba. Aisha lo reconoció al instante. Había visto su nombre en informes preliminares de su firma, vinculado a favores legislativos que beneficiaban directamente a empresas como la de Víctor. Él es el primero, murmuró Eleanor, su voz baja pero cargada de veneno. Reynolds cubrió el escándalo de la pasante Sofía a cambio de donaciones millonarias para su campaña. Tengo correos que lo prueban. Alexander, caminando a su lado, asintió con gravedad. Y no solo eso. Mi padre le pasó información privilegiada sobre fusiones para que invirtiera antes que nadie. Insider trading puro. Aisha respiró hondo, evaluando la situación. Exponer a un senador en público era un nivel completamente diferente. Podía desencadenar una reacción en cadena que involucrara al FBI, medios nacionales y quizás hasta la Casa Blanca. Pero la adrenalina corría por sus venas, y la justicia que había buscado durante tanto tiempo parecía al alcance de la mano. Necesitamos ser discretos, dijo. Si lo confrontamos aquí, negará todo y llamará a su seguridad. Eleanor sonrió con picardía. Discreción es mi segundo nombre, querida. Sígueme. Se dirigieron hacia un rincón más apartado del salón, donde un bar auxiliar ofrecía privacidad relativa. Eleanor sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Minutos después, una mujer joven, asistente de Reynolds, se acercó nerviosamente. Señora Hargrove, el senador pregunta si todo está bien. Perfecto, respondió Eleanor con dulzura fingida. Dile que tengo una propuesta de donación que no puede rechazar. Algo personal. La asistente palideció ligeramente al reconocer a Alexander, pero obedeció y regresó con el senador en tow. Reynolds se acercó con su característica confianza, extendiendo la mano. Eleanor, ¿cuánto tiempo? Lamento lo de Víctor, un malentendido, sin duda. Pero su sonrisa se congeló cuando vio a Aisha y Alexander. ¿Y ustedes son? Eleanor no perdió tiempo. Amigos de la justicia, Marcus. Sabemos lo de las donaciones de Víctor. Y lo de Sofía. Tengo grabaciones de tus conversaciones con él, donde prometes enterrar la investigación a cambio de apoyo financiero. Sacó una tablet de su bolso y reprodujo un audio bajo, la voz inconfundible de Reynolds prometiendo influir en un comité. El senador empalideció, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Esto es chantaje. ¿Cuánto quieren? Alexander rió amargamente. No queremos dinero, senador. Queremos que confieses públicamente. O lo haremos nosotros. Aisha intervino, su voz calmada pero afilada. Tengo más. Documentos de transferencias desde cuentas de Víctor a tus campañas, disfrazadas como contribuciones legítimas. La FEC estaría muy interesada. Reynolds retrocedió, sudor perlando su frente. No pueden probar nada. Víctor está detenido. Dirá cualquier cosa para salvarse. Pero Eleanor sacudió la cabeza. Víctor ya está hablando con los federales para reducir su sentencia. Mencionó tu nombre primero. Era un bluff, pero funcionó. El senador tragó saliva, sus ojos buscando una salida. Justo entonces, su teléfono vibró con una alerta, noticias de última hora sobre la detención de Hargrove, con menciones a posibles cómplices. El pánico se apoderó de él. De acuerdo. ¿Qué proponen? Aisha tomó la palabra. Renuncia mañana. Admite los favores indebidos y coopera con la investigación. A cambio, entregaremos la evidencia directamente a las autoridades, no a la prensa. Reynolds dudó, pero la llegada de más agentes federales al salón, alertados por el caos inicial, lo decidió. Está bien. Lo haré. Mientras el senador se alejaba tambaleante, prometiendo contactar a su abogado,
El trío intercambió miradas de triunfo contenido. Pero la noche estaba lejos de terminar. Otro nombre surgió en la conversación: Lydia Bass, una magnate de los medios presente en la gala, quien había suprimido historias sobre Víctor a cambio de exclusivas favorables. Ella es la siguiente, dijo Alexander. Controla 3 cadenas nacionales. Sin ella, los escándalos de padre nunca vieron la luz. Se dirigieron hacia Lydia, una mujer de 50 años con un vestido rojo escarlata y una presencia imponente. Estaba rodeada de periodistas, riendo como si nada ocurriera. Eleanor se acercó directamente. Lydia, querida. Necesitamos charlar sobre ciertas omisiones editoriales. Lydia las miró con desdén inicial, pero cuando Eleanor mencionó fechas específicas de artículos enterrados y pagos encubiertos, su fachada se resquebrajó. ¿Cómo saben eso?, siseó Lydia, apartándolas a un balcón privado con vista a la ciudad iluminada. Aisha explicó brevemente su rol, mostrando capturas de pantalla de correos internos filtrados. Lydia, pragmática como era, vio la escritura en la pared. Si esto sale, mi imperio cae. ¿Qué quieren? La verdad, respondió Aisha. Publica las historias completas sobre Víctor y sus aliados. Empieza esta noche. Lydia consideró, mirando las luces de Nueva York abajo. De acuerdo. Pero a cambio, exclusividad en sus historias personales. Eleanor aceptó, y pronto, Lydia estaba al teléfono con su redacción, ordenando titulares explosivos. La bola de nieve crecía. 1 a 1, socios de Víctor caían, un CEO que había encubierto fraudes ambientales, un banquero implicado en lavado. Cada confrontación revelaba capas más profundas de corrupción, y Aisha, Eleanor y Alexander se convertían en una fuerza imparable. Los invitados abandonaban la gala en masa, algunos huyendo antes de ser nombrados. Pero en medio del torbellino, Aisha recibió una llamada anónima. Señorita Thompson, dijo una voz distorsionada. Ha removido un nido de víboras. Hay alguien más grande que Víctor. Alguien que los protege a todos. Deténgase, o será la siguiente. La línea se cortó, dejando a Aisha helada. Eleanor notó su expresión. ¿Qué pasó? Aisha compartió la amenaza, y Alexander frunció el ceño. Esto va más allá de mi padre. Hay un círculo interno, una red que opera en las sombras desde hace años. Justo entonces, un nuevo rostro se acercó, una mujer misteriosa, con credenciales del Departamento de Justicia. Los he estado observando, dijo. Su trabajo aquí es impresionante, pero incompleto. Necesito su ayuda para atrapar al pez gordo. La mujer, agente especial Carla Ruiz, reveló que la detención de Víctor era solo la punta del iceberg en una investigación federal de años. El verdadero líder es alguien en esta sala aún. Alguien que todos creen intocable. Aisha miró alrededor, el salón ahora casi vacío, pero con figuras restantes que observaban desde las sombras. La agente señaló discretamente a un hombre mayor en la esquina, conversando solo, el filántropo billonario Reginald Blackstone, conocido por su caridad pero sospechoso de orquestar todo. El agente Ruiz condujo al grupo hacia una sala privada contigua al salón principal, un espacio reservado para reuniones discretas donde las paredes de cristal opaco garantizaban privacidad. Reginald Blackstone seguía en su esquina, sorbiendo un whisky con aparente tranquilidad, como si el colapso del mundo a su alrededor no lo afectara. A sus 78 años, era una leyenda viva, filántropo global, fundador de fundaciones que combatían la pobreza mientras, según los rumores que Ruiz confirmaba ahora, orquestaba una red de influencia que protegía a los peores depredadores de la élite. Blackstone no es solo un protector, explicó Ruiz en voz baja mientras cerraba la puerta. Es el arquitecto. Durante décadas ha usado su fundación como fachada para lavar dinero, silenciar víctimas y comprar lealtades. Víctor era solo un peón ambicioso, Reynolds, Bass y los demás, piezas en su tablero. Tenemos años de investigación, pero nos faltaba la conexión directa. Lo que han hecho esta noche con Víctor nos da la apertura que necesitábamos. Aisha sintió una mezcla de euforia y temor. Miró a Eleanor y Alexander, quienes asintieron con determinación. Eleanor, con su experiencia en los círculos altos, añadió, Reginald y yo fuimos amigos una vez. Antes de que Víctor me presentara como trofeo. Sé cómo piensa. Cree que su dinero y su imagen lo hacen intocable. Pero también es vanidoso.
Si lo confrontamos con pruebas irrefutables, podría cometer un error. Ruiz sacó un dossier delgado pero denso. Aquí está lo que tenemos. Transferencias desde su fundación a cuentas de Víctor Taim de exactamente con los encubrimientos. Grabaciones de llamadas donde menciona arreglar problemas con mujeres. Y lo más importante, un testimonio sellado de una exempleada que afirma que Blackstone ordenó destruir evidencia en un caso de agresión hace 15 años. Alexander hojeó las páginas, su rostro endureciéndose. Mi padre siempre hablaba de él con reverencia. Decía que Reginald era el único hombre que realmente controlaba el juego. El plan se formó rápidamente. Ruiz contactaría a su equipo para preparar una detención discreta una vez tuvieran una confesión o admisión grabada. Aisa sería la punta de lanza. Se acercaría a Blackstone como la camarera que había iniciado el caos, ganando su atención. Eleanor y Alexander la respaldarían desde cerca, mientras Ruiz monitoreaba con un micrófono oculto que Aisa aceptó llevar bajo su uniforme. Regresaron al salón principal, ahora casi desierto salvo por algunos rezagados y personal de limpieza que fingía no notar el drama. Blackstone seguía allí, conversando por teléfono en voz baja. Cuando colgó, Aisa se acercó con una bandeja vacía, fingiendo recoger copas. Señor Blackstone, dijo con respeto calculado, permítame ofrecerle otra bebida antes de que el bar cierre. El anciano la miró con ojos penetrantes, evaluándola. Tú eres la joven que causó todo este alboroto, ¿verdad? Impresionante. Víctor siempre fue un idiota arrogante. Siéntate un momento. Señaló la silla frente a él, una invitación que Aisa aceptó, sabiendo que el micrófono ya transmitía. Me han dicho que tienes talento para descubrir secretos. ¿Cuánto te pagó Eleanor para destruir a mi viejo amigo? Aisa sonrió con calma. Nadie me pagó, señor. Solo busco justicia. Como la que merecen las mujeres que hombres como Víctor, y quizás otros, han dañado. Blackstone rió suavemente, un sonido seco como hojas otoñales. Justicia. Qué concepto tan ingenuo en nuestro mundo. Todo tiene un precio, niña. Incluso la verdad. Eleanor y Alexander se acercaron entonces, fingiendo un encuentro casual. Reginald, saludó Eleanor con frialdad cortés. Qué sorpresa verte aquí después de todo. Blackstone se levantó ligeramente, inclinando la cabeza. Eleanor, siempre un placer. Y Alexander, el hijo pródigo. Veo que han formado un equipo interesante. La conversación derivó rápidamente hacia lo inevitable. Alexander mencionó las transferencias de la fundación, Eleanor sacó copias de los correos, y Aisa reprodujo en su teléfono un fragmento del audio que Ruiz le había proporcionado. La expresión de Blackstone cambió sutilmente, la máscara de benevolencia se agrietó, revelando un destello de ira fría. Ustedes no entienden con qué están jugando, dijo en voz baja. Víctor era prescindible. Reynolds, un títere. Pero yo he construido instituciones que sostienen economías enteras. Si caigo, arrastro a medio gobierno con mí. Intentó levantarse, pero Ruiz entró en ese momento con 2 agentes más, bloqueando la salida. Señor Blackstone, anunció Ruiz, mostrando su placa. Queda detenido por conspiración, obstrucción de justicia y lavado de dinero. El anciano no forcejeó, en cambio, miró a Aisa directamente. Eres buena, muchacha. Pero esto no termina conmigo. Hay capas más profundas. Nombres que ni siquiera yo controlo del todo. Pregúntale a tu nueva amiga federal quién financia realmente su investigación. Ruiz frunció el ceño, pero procedió con la lectura de derechos. Mientras lo esposaban, Blackstone continuó hablando, su voz serena. Hay un club, un círculo exclusivo que se reúne cada año en lugares secretos. Presidentes, magnates, incluso realeza. Yo soy solo un facilitador. El verdadero poder está arriba, en las sombras. Los agentes lo sacaron, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza velada. Aisa, Eleanor y Alexander se miraron, procesando la implicación. Ruiz admitió a regañadientes. Tiene razón en parte. Nuestra investigación apunta a una red internacional, pero no tenemos nombres concretos más allá de él. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La agente recibió una llamada urgente y se apartó,
su rostro tensándose mientras escuchaba. Cuando regresó, su expresión era grave. Cambio de planes. Órdenes de arriba. La detención de Blackstone se pospone. Alegan falta de evidencia suficiente y riesgos diplomáticos. Eleanor explotó. ¿Qué? Acaba de confesar implícitamente. Ruiz sacudió la cabeza. No en términos legales. Y alguien muy alto intervino. Lo siento, pero por ahora debe irse libre. Aisha sintió la rabia subirle por el pecho. Habían derribado a Víctor, expuesto a varios cómplices, y ahora el pez gordo escapaba. Blackstone, ya sin esposas, se ajustó el traje y les dedicó una sonrisa triunfal antes de dirigirse a la salida. Pero justo cuando cruzaba la puerta, un grupo de periodistas irrumpió, alertados por filtraciones anónimas, probablemente de Lydia Bass, quien había cumplido su parte publicando las primeras historias. Los flashes estallaron, preguntas llovieron. ¿Es cierto que su fundación financió encubrimientos? ¿Está implicado en los crímenes de Víctor Hargrove? Blackstone intentó mantener la compostura, pero el daño estaba hecho. Su rostro apareció en pantallas de teléfonos, transmisiones en vivo capturando cada segundo. Aunque legalmente libre por ahora, su reputación comenzaba a desmoronarse. Ruiz recibió otra llamada y esta vez sonrió levemente. Cambio nuevamente. La presión pública es demasiado fuerte. Procedemos con la detención completa. Al parecer, hasta los de arriba temen al escrutinio. Los agentes regresaron corriendo, y esta vez Blackstone no opuso resistencia, aunque sus ojos prometían venganza mientras lo llevaban fuera. El salón quedó en silencio, solo el trío y Ruiz permanecían. Aisha se dejó caer en una silla, exhausta pero electrificada. Habían transformado una gala en una noche de justicia histórica. Pero las palabras de Blackstone resonaban. Capas más profundas, un club secreto. Eleanor puso una mano en su hombro. Implícitamente. Ruiz sacudió la cabeza. No en términos legales. Y alguien muy alto intervino. Lo siento, pero por ahora debe irse libre. Aisha sintió la rabia subirle por el pecho. Habían derribado a Víctor, expuesto a varios cómplices, y ahora el pez gordo escapaba. Blackstone, ya sin esposas, se ajustó el traje y les dedicó una sonrisa triunfal antes de dirigirse a la salida. Pero justo cuando cruzaba la puerta, un grupo de periodistas irrumpió, alertados por filtraciones anónimas, probablemente de Lydia Bass, quien había cumplido su parte publicando las primeras historias. Los flashes estallaron, preguntas llovieron. ¿Es cierto que su fundación financió encubrimientos? ¿Está implicado en los crímenes de Víctor Hargrove? Blackstone intentó mantener la compostura, pero el daño estaba hecho. Su rostro apareció en pantallas de teléfonos, transmisiones en vivo capturando cada segundo. Aunque legalmente libre por ahora, su reputación comenzaba a desmoronarse. Ruiz recibió otra llamada y esta vez sonrió levemente. Cambio nuevamente. La presión pública es demasiado fuerte. Procedemos con la detención completa. Al parecer, hasta los de arriba temen al escrutinio. Los agentes regresaron corriendo, y esta vez Blackstone no opuso resistencia, aunque sus ojos prometían venganza mientras lo llevaban fuera. El salón quedó en silencio, solo el trío y Ruiz permanecían. Aisha se dejó caer en una silla, exhausta pero electrificada. Habían transformado una gala en una noche de justicia histórica. Pero las palabras de Blackstone resonaban. Capas más profundas, un club secreto. Eleanor puso una mano en su hombro. Esto no termina aquí, Aisha. Has encendido una mecha que no se apagará. Alexander asintió. Tenemos los documentos, los contactos. Podemos seguir investigando. Ruiz les entregó tarjetas. Oficialmente no puedo ayudar más, pero extraoficialmente, manténganme informada. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo neoyorquino de rosa, Aisha miró por la ventana, sabiendo que su vida de camarera anónima había terminado para siempre. Ahora era una cazadora de secretos, y el siguiente objetivo acababa de revelarse en susurros. Una reunión secreta programada para el próximo mes en una isla privada, donde los verdaderos titanes se reunirían. Con nueva determinación, Aisha comenzó a planear cómo infiltrarse,
Mientras las primeras noticias nacionales anunciaban el fin de una era de impunidad y el nacimiento de una inesperada heroína que había hecho temblar los cimientos del poder, los días siguientes fueron un torbellino que sacudió al mundo entero. Las pantallas de televisión, los titulares de periódicos y las redes sociales no hablaban de otra cosa. La gala de los magnates se había convertido en la noche en que los intocables cayeron. Víctor Hargrove apareció encadenado ante los tribunales, su imperio desmoronándose en tiempo real mientras acciones caían en picada y exempleados salían a la luz con historias que llevaban años silenciadas. El senador Reynolds renunció en una conferencia de prensa temblorosa, su carrera hecha añicos. Lydia Bass cumplió su palabra. Sus cadenas transmitieron documentales explosivos que mantuvieron el tema vivo durante semanas. Y Reginald Blackstone, el gran titán filántrico, vio cómo su fundación era intervenida, sus cuentas congeladas y su nombre manchado para siempre en los libros de historia. Pero el verdadero huracán tenía un nombre: Aisha Thompson. La camarera negra que había osado desafiar a un multimillonario arrogante se transformó en un ícono global. Su foto, tomada en la gala con la bandeja en la mano y esa mirada serena que ocultaba fuego, circuló por el planeta. Revistas la llamaron la justicia con delantal, activistas la proclamaron heroína, y jóvenes de barrios marginados la veían como prueba viva de que el poder no era exclusivo de los salones dorados. Universidades le ofrecieron becas completas, firmas de abogados de élite la cortejaron, y hasta Hollywood anunció una película basada en su historia. Aisha, sin embargo, no buscaba la fama. En las entrevistas que concedió, pocas y medidas, siempre repetía lo mismo: no lo hice por mí. Lo hice por Sofía, por la hija ocultada de Víctor, por todas las mujeres que fueron silenciadas, compradas o descartadas. Lo hice porque alguien tenía que recordarles que ningún dinero compra dignidad. Eleanor Hargrove y Alexander se convirtieron en sus aliados inseparables. Juntos fundaron una organización sin fines de lucro que llevaba el nombre de Verdad Visible, dedicada a investigar y exponer abusos de poder en las élites. Con los recursos de Eleanor, la determinación de Alexander y la astucia investigativa de Aisha, la organización creció rápidamente, recibiendo donaciones anónimas de quienes, en silencio, querían un mundo más justo. Meses después, cuando llegó la fecha de esa misteriosa reunión en la isla privada que Blackstone había mencionado, Aisha estaba lista. Infiltrada como parte del personal de servicio, irónicamente, una vez más con bandeja en mano, grabó conversaciones, fotografió documentos y recopiló nombres que hicieron palidecer incluso a los agentes federales más curtidos. La redada que siguió fue histórica. Aviones privados interceptados, yates rodeados por guardacostas, titulares que hablaban del fin de una era de impunidad global. Presidentes de corporaciones, líderes políticos y hasta figuras de la realeza europea vieron sus secretos expuestos al sol. En la última audiencia de Blackstone, ya anciano y derrotado en el banquillo de los acusados, sus ojos se encontraron con los de Aisha en la sala. No había odio en su mirada, solo una resignación profunda. «Tú ganaste, muchacha», murmuró cuando los periodistas lo rodearon fuera del tribunal. «Pero recuerda, siempre habrá sombras». Aisha le respondió con voz firme, audible para todos: «Y siempre habrá alguien dispuesto a encender la luz». Años después, en una ceremonia en Harlem, su barrio natal, inauguraron una biblioteca que llevaba su nombre. Niños y niñas de todas las razas la rodeaban, escuchando embelesados mientras contaba, sin dramatismo excesivo, como una simple negativa a arrodillarse había cambiado el mundo. «El poder verdadero», les dijo, «no está en el dinero ni en los títulos. Está en decidir, en un instante, que tu dignidad no se negocia. Nunca». La cámara se alejó lentamente esa noche, mostrando la ciudad iluminada detrás de ella, una Nueva York que ya no era la misma. Porque en algún lugar, en otra gala, en otra oficina lujosa, en otro rincón oscuro del poder, una persona cualquiera recordaba la historia de Aisha Thompson y, por primera vez, encontraba el coraje para hablar. Y así, lo que comenzó con una orden cruel, «arrodíllate», terminó con millones de personas levantándose. Porque una mujer negra, con nada más que su verdad y su valentía, demostró que incluso los imperios más altos pueden temblar cuando alguien decide no agachar la cabeza. Si esta historia te hizo sentir algo, si te encendió aunque sea una chispa de esperanza o de furia justa, dale like, comparte y suscríbete. Porque mientras haya historias como esta, mientras haya personas dispuestas a contarlas, el cambio no se detendrá. Nos vemos en la próxima. Y recuerda,
Nunca, nunca te arrodilles ante la injusticia.